Es Aldo Lozano y fundamentalmente soy contador público. Esa es la profesión que amé durante toda mi vida, y acá estoy junto a Enrique Eviliosi. Es también contador público, licenciado en Economía, tiene un máster en Mercado de Capitales y es responsable actualmente del Centro de Inversiones de Banco Hipotecario desde la mesa de operaciones de Banco Hipotecario. Es un placer realmente poder estar con todos ustedes y realmente les agradezco mucho que estén en este webinar, donde lo que queremos es tomar contacto con nuestros colegas para decirles que realmente el contador, por su formación, por su perfil, por su inserción en el mercado, es quizá el profesional para ser un asesor de inversiones de excelencia. Centralmente, al contador que ejerce su gestión profesional en estudios a lo largo y a lo ancho del país, o al profesional en relación de dependencia en las empresas, no nos dirigimos, obviamente, al contador que está especializado en finanzas y que desarrolla su actividad como gerente financiero, como director financiero de grandes corporativas o de entidades financieras. Es decir, nos interesa fundamentalmente el contador que podríamos llamarlo el contador técnico. Entonces, la idea hoy es generar y poder charlar con ustedes, y vamos a tratar de hacerlo más rápido en esta introducción que vamos a hacer conjuntamente con Enrique, que ambos, si hay de paso, vamos a dirigir la diplomatura en asesoramiento financiero que está lanzando Universidad Blas Pascal, y lo que realmente nos va a interesar es charlar sobre la nueva tendencia en este tema. Es la tendencia del asesor coach, del contador como asesor coach financiero. Esto significa tratar de charlar con ustedes acerca de dos grandes vectores. Uno que es el técnico, es decir, cuáles son todos aquellos aspectos técnicos que el contador ya tiene en su formación y que hay que reordenarlos en función de esta nueva área o este ejercicio profesional que puede comenzar a desarrollar en su estudio o que puede perfeccionarse si es que ya lo está realizando. E incluso aprender de aquellos que ya lo están realizando. Y por otro lado, ¿cuál es el vector humanista? ¿Cuál es el vector de coaching que es importante asociarlo a lo técnico para que realmente podamos ejercer un asesoramiento profesional de excelencia? Pasamos entonces a ver el primer vector, que es la parte técnica, ¿no? Básicamente, es importante aclarar que hoy, cuando vas al mercado financiero, las grandes instituciones empiezan fundamentalmente por los productos. Y nosotros realmente lo que queremos hacer es un camino inverso, es decir, empezar realmente por la persona. Lo primero que tenemos que hacer, y esto, fíjense, que es el tema central del contador, es conocer al cliente. El contador conoce perfectamente al cliente. Hay instrumentos, hay test del inversor, hay encuestas, hay preguntas para realizar, pero el contador conoce la personalidad de su cliente. Y estas personalidades en inversión, si bien cada uno tiene su propia personalidad, es única, irreductible, irreversible, como dice Hermann Hesse, pero en inversiones pueden agruparse en personalidades que van de más o menos conservadora a más o menos
juzga a las personas ni en una ni en otro perfil. Y coyunturalmente puede pasar de un perfil a otro. Y a veces hay que bajar un cambio, muchas veces, y por circunstancias de coyuntura, de arriesgado pasar a tener un comportamiento más conservador. Una vez que definimos cuál es la personalidad, el tema central es discutir con el cliente sus objetivos. Siempre hay que partir de los objetivos. Y aquí también los objetivos son muy particulares, son como una huella digital, es decir, cada uno tiene sus objetivos. Sin embargo, en inversiones se asocian a una personalidad más o menos conservadora objetivos de conservación del capital. Esto es igualarle al proceso de inflación, igualarle al índice de referencia. Y los que vienen con una personalidad más arriesgada, es decir, acá realmente el objetivo seguramente va a estar mucho más cerca de la apreciación del crecimiento del capital, ¿no? Es decir, tratar de superar el índice de inflación, tratar de superar el índice de referencia. Cuando llegamos acá, estamos recién en condiciones de empezar a pensar como asesores, como contador frente a nuestro cliente, cuál es la estrategia de inversión que vamos a seguir con él. Y bueno, acá también tenemos dos grandes corrientes, una mal llamada desde el punto de vista estrategia pasiva, yo diría, en realidad es una estrategia con un horizonte temporal amplio, con una baja rotación del capital, y por otro lado tenemos una estrategia que es mucho más activa y que tiene que ver con una mayor rotación del capital. Normalmente quienes están dentro de esta estrategia de inversión piensan que es muy poco probable en el largo plazo y de manera sistemática ganarle al índice de referencia. Entonces tratan de buscar beneficios, y esto es muy lógico, a través de operaciones de trading de corto plazo. Cuando estamos allí, pasamos entonces al esquema de las técnicas. Y ahí tenemos dos grandes esquemas de técnicas. Unas de primer orden, otras de segundo orden, o primarias y secundarias. Dentro de las técnicas de primer orden, nos aparece en la primera línea, de potencial inversor, el asset allocation. Básicamente, alojar activos con un criterio de diversificación, técnicamente fundado y teniendo bien en cuenta las correlaciones y las compensaciones que tiene que darse entre los distintos instrumentos que integran esta cartera. En el otro caso, la técnica de primer orden es evidentemente el trading. Cabe una aclaración. No es lo mismo alojar productos en una cartera en donde vas a tener un horizonte temporal amplio y baja rotación, que alojarlo en una cartera donde el objetivo es más de corto plazo, con mucho movimiento, y donde lo que te interesa es fundamentalmente tratar de ganarle al índice de inflación o al índice de referencia. Desde ese punto de vista, hecha esta aclaración, también obviamente el asset allocation es una técnica para las administraciones activas, pero en sentido primario fundamentalmente el trading. Y ya cuando estamos en ese paso nos aparece la segunda instancia, es decir, bueno, ¿cuáles son las técnicas secundarias? Y acá realmente es muy importante porque recién entonces nos vamos acercando a los productos que tenemos disponibles para armar una cartera de inversión. En la primera línea, básicamente tenemos dos grandes técnicas importantes. Una que es el index investing. Básicamente los conocidos ya por ustedes fondos comunes de inversión, que pueden ser abiertos o cerrados, pero también un instrumento muy bueno, muy en boga a partir fundamentalmente de los años 90, que en alguna medida es una superación del Fondo Común de Inversión, que tiene las ventajas del Fondo Común de Inversión, pero también de una acción, porque tiene cotización intradiaria, que son los ETF, que son los fondos cotizables. Pero también dentro de ese esquema podemos armarle, dentro de ese horizonte temporal amplio y con baja rotación, una especie de fondos personalizados, teniendo en cuenta cuáles son el perfil, la psicología, la predisposición de riesgo
todos los aspectos que hemos visto, armarle una cartera específica para este inversor en forma absolutamente personalizada. Esto en realidad en el mundo se hace menos, en Argentina se puede hacer mucho más, y esto es muy importante porque en un país donde existe muy baja cultura inversora es muy importante personalizar la gestión profesional del asesor. Y en la otra línea, hemos dejado la tercera línea, la dejamos en suspenso porque en realidad ahí lo que tenemos es un objetivo de renta corriente, es decir, cubrir egresos corrientes con ingresos corrientes provenientes de inversiones. Pero en realidad ese objetivo forma parte complementario de una u otra de las estrategias anteriores. En la segunda línea, cuando hablamos entonces de técnicas secundarias que como contadores, asesores de inversión tenemos disponibles, tenemos básicamente dos. Y acá aparece algo muy importante, que ya lo vamos a ver con Enrique un poquito más adelante, como fundamento el análisis técnico y el análisis fundamental, ¿no? El análisis técnico que tiene fundamentalmente en cuenta los precios y el análisis fundamental que tiene básicamente en cuenta el negocio, sus perspectivas futuras. Y ahí tenemos dos mecanismos muy interesantes, que es el stock picking y el market timing. El primero es fundamentalmente para seleccionar activos y el segundo es para seleccionar momentos de ingreso o egreso del mercado. Ahora bien, dentro de estos conceptos tenemos algunas técnicas. Yo voy a mencionar algunas nomás porque tengo ya una pregunta muy importante para hacerle, y en ese caso me voy a poner en el rol de cliente al contador Emilio Dossi. Es lo siguiente, ahí tenemos en la línea del stock picking, tenemos básicamente tres grandes corrientes. Una que es la llamada value investing, ahí ponemos foco en el ROE. ¿Quién mejor que el contador público para determinar el ROE de una empresa? Es la rentabilidad sobre el patrimonio, sobre el capital. La otra corriente es la growth investing. Es decir, acá lo que se trata es de ver el crecimiento de la empresa y apostar al flujo de ganancias futuras. Y tenemos una intermedia entre las dos que se llama, bueno, crecimiento pero a precios razonables. Creo que en inglés es algo así, decir como grow at reasonable price, que está entre una y la otra. Esto es tan importante que incluso las universidades españolas han sacado recientemente un máster en Value Investing. Trabajan mucho sobre el tema del ROE. Es interesante conocerlo. Y en el tema del market timing, vuelvo a repetir, esto fundado básicamente y teóricamente en el análisis técnico y el análisis fundamental, dos grandes herramientas para las cuales el contador tiene todos los elementos. El contador ha visto estadística, ha visto probabilidades, hace análisis de estados contables, conoce la contabilidad, el balance de la empresa, conoce a sus propietarios, sus directores. Es decir, realmente es desde todo punto de vista el profesional que tiene una base para constituirse en un asesor de inversiones de excelencia. Si en ese tema del market timing hay muchas corrientes, yo simplemente voy a mencionar dos, acá Enrique conoce más en profundidad, las ha dado incluso académicamente. Una que es una herramienta muy interesante y muy conocida, la llamada medias móviles de los 50, 100 y 200 sesiones, que no es otra cosa más que el promedio de los 50 días, de los 100 días y de los 200 días, siempre que las curvas que utilicemos den esos periodos de tiempo, obviamente. Y allí, cuando el precio supera el promedio, la tendencia es a la suba; cuando el precio está por debajo del promedio, la tendencia es a la baja. Y después hay otro instrumento con el cual yo quiero cerrar para hacer una pregunta a Emilio, que me parece muy interesante y que juega con aspectos macroeconómicos, que el contador está muy acostumbrado a manejarlos y que los percibe y que es muy sensible digamos, al proceso de contracción y expansión de la economía. Y este es nada más y nada menos que el reloj de Merrill Lynch. Por supuesto que nada se da tan esquemáticamente como está planteado en este instrumento, pero este reloj muy gráfico nos dice que si nosotros vamos de la 0 hora a la 1, en el primer cuadrante tenemos un periodo de crecimiento
en el segundo uno de ralentización de la economía, después pasamos a la recesión y después vino la recuperación y nuevamente el crecimiento. Esto obviamente es teórico y en la realidad ustedes saben que se dan de otras maneras, pero lo interesante es que pensar en los ciclos económicos, vincular todo lo que el contador ha visto en materia macroeconómica, todo lo que se informa diariamente, lo que percibe incluso a nivel de conciencia, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino a través de percepción, de lo que ve, de lo que oye, de lo que analiza, de lo que reflexiona. Entonces, ahí, ¿qué nos está diciendo el reloj de Merrill Lynch? Bueno, cuando estamos en crecimiento, nos está diciendo, bueno, fíjate a ver cómo vienen los commodities. Fíjate a ver cómo vienen las acciones de alta capitalización. Cuando vamos entrando en el proceso de ralentización, ahí probablemente nos diga, bueno, fíjate cómo vienen los bonos del tesoro a corto plazo y después cuando vamos avanzando los de largo plazo. Y cuando entramos en el cuadrante de recesión, ahí aparecen otros instrumentos para analizar y para ver y otras preguntas para hacernos. Por ejemplo, ¿cómo vienen las acciones de crecimiento? ¿Cómo vienen los bonos corporativos? ¿Cómo vienen los bonos de alta renta? Es decir, aquellos bonos que dan muy buena rentabilidad, pero que son emitidos por países y por empresas que no tienen grado de inversión. Y luego nuevamente estamos en el periodo de recuperación y ahí el reloj de Merrill Lynch nos pregunta, bueno, ¿cómo vienen las acciones de baja capitalización? ¿Cómo vienen las acciones de valor? Bien, cerrado este gran panorama y dejando un espacio para las preguntas, que va a ser lo más rico, yo quiero ya ponerme en la posición de cliente, ¿no? Y decirle, bueno, contador y liquidación. Usted conoce mis finanzas, usted hizo mi último blanqueo, sabe quién soy. Tengo $100.000. Bien. ¿En qué puedo invertir? Bien, bien, bueno. Eso me encanta. A ver, yo como siempre digo, antes de asesorar a un inversor, es toda esta parte de asesoramiento de inversiones y por otro lado, tener el contexto en el cual uno está invirtiendo, ¿no? Estamos invirtiendo en el contexto económico de la Argentina. Entonces, esas dos variables, el asesoramiento del inversor como el contexto económico, son los que va a formar una cartera de inversiones diversificada. No por algo, yo, y lo quiero remarcar, si bien como Aldo muy bien dijo, mi carrera de grado es de economía, soy economista, pero también me di cuenta después para el asesoramiento del inversor y conocer los pormenores del inversor, me puse a estudiar la carrera de contador público. ¿Por qué? Porque creo que el contador público tiene esas finanzas personales que no lo tiene el economista, ¿no? El economista tiene la mirada macro, tiene la mirada de la economía, del contexto y demás, pero el contador público tiene ese lugarcito de las finanzas personales y me parece fundamental el contador público como asesor en materia de inversiones en esta persona. Simplemente repasar 3 puntos cruciales antes de asesorarte de una cartera de inversión económicos. Creo que Aldo ya explicó muy bien el tema de asesoramiento, al inversor o perfilamiento del inversor con varias variables. Ahora te voy a poner una tipología, pero 2 cuestiones simples y sencillas. Hoy estamos en un contexto que la economía quiere crecer, un nivel de actividad económica que se está reactivando. Venimos de una recesión, dice llanamente es una recesión, una estanflación, una recesión, y empieza a mostrar indicadores tanto de la industrial, la construcción, que se viene reactivando la economía. En ese reactivo de la economía venimos de un escenario de baja de inflación, ¿sí? Aumentando las tasas de interés, en el cual el último tiempo, si bien veníamos bajando la inflación y venía bajando la tasa de interés, bueno, se puso media rebelde la inflación y aumentó este último trimestre, incluso la de abril fue arriba del 2%, mucho más de lo que esperaba el mercado, con lo cual es muy probable que el Banco Central incluso aumente este 16 de mayo la tasa de interés de las LEBAC, con lo cual está empezando el Banco Central con una política más contractiva, que venía medio laxo este año, bueno, empezó a poner una política más contractiva este año. Y con el tipo de cambio, lo que vemos es una apreciación del peso, lógicamente, porque por el blanqueo de capitales, que muy bien hicimos en aquel momento, después tenemos una emisión de deuda
digamos, tanto de las provincias, privadas, ustedes ven que se van lanzando mucho más bonos. Bueno, eso capta dólares de afuera y bueno, trae adentro del país. Y la otra, bueno, gran, digamos, entrada de capitales son la cosecha gruesa, digamos, que entra en liquidación desde marzo hasta junio o julio de este año, incluso quizás se demore un poco más por las lluvias que hubo o se demore todo este proceso. Con lo cual ya le indiqué, estamos reactivando la economía, estamos un tipo de cambio apreciándose y un contexto de baja de inflación, pero subiendo la tasa de interés. 3 o 4 variables económicas. Y después, bueno, lo tengo como inversor a Aldo. Aldo es una persona que muy activa en su profesión y demás. Es un conocedor de las inversiones, ha sido gerente de inversiones durante muchos años, en el cual entiende los riesgos, con lo cual es un perfil más que nada moderado, ya no diría conservador, sino una persona moderada que puede asumir ciertos riesgos, ¿sí? Y puede tener estos $100.000 o un dinero disponible como ahorro, como algo de seguridad en el futuro. En ese contexto, bueno, hoy por hoy, ¿qué te puedo decir? Estamos aprovechando las tasas de interés en pesos, las tasas de interés en pesos de corto plazo, o yendo a instrumentos en pesos de corto plazo para aprovechar esta tasa de interés, básicamente LEVAC. Hoy no hay con qué darle a la LEVAC, hoy una LEVAC a 28 días se está pagando 24, 25, con este indicador de inflación que salió hoy en día es muy probable que siga subiendo incluso, o se mantenga o siga subiendo el próximo 16 de mayo, pero sin descuidar una dolarización para hacia el último trimestre. ¿Sí? Una dolarización hacia el último trimestre en el cual lo vemos que con este ingreso de dólares ya va a mermar, ya va a aflojar este ingreso de dólares y en un contexto eleccionario para octubre, tan comprometido para este gobierno, creemos que por ahí la incertidumbre y esa no entrada, digamos, de dólares puede reactivar un poco el tipo de cambio en el último trimestre. Con lo cual, una manera de dolarizar la cartera, ¿sí? O parte de la cartera, te diría que hoy estaríamos un 80-20, 80 en pesos, 20 en dólares. Esa partecita de dólares muy bien puede cumplir la función de las letes, una forma de dolarizar la cartera es un activo emitido por el banco, por el Tesoro Nacional, en el cual uno entra al tipo de cambio mayorista, está pagando alrededor del 3% a 90 días, ¿sí? Y entra con un tipo de cambio mucho más beneficioso que ir a comprar los dólares por ventanilla. O si no, algún bono, que ya vamos un poquito más alejado, si bien es un 20% de la cartera, me parece que nos podemos permitir un horizonte de inversión un poco más lejos, en el cual podemos comprar un bono, en el cual nos pagan una rentabilidad de entre el 8 y el 9% en dólares, con lo cual
quedaríamos armados de esa manera. ¿Sí? Un poco queríamos debatir ¿Cuánto cerró la última debate? La última debate se dio 24, 25 a 28 días. No lo pensemos más, no lo pensemos más. En realidad, estos $100.000 los tengo a plazo fijo en pesos, me están pagando el 18.50 y la debate a 24. Seguramente son 4 o 5 puntos. Así que bueno, en inversiones, ¿cómo decimos? Comprender es actuar, dale para adelante. ¿Eh? ¿Cómo no? Bueno, pasemos ahora a ver el otro vector, que es el vector humanista, donde yo creo que acá tenemos que trabajar junto con los contadores, y lo que tiene el contador como base para esto es la herramienta fundamental de su profesión. Es decir, ¿qué hace la cabeza, digamos, del estudio contable? Fundamentalmente, un 90% durante todos los días. Bueno, dejo ahí un poquito la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué hace todos los días con sus clientes? Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es la nueva tendencia en el mundo, por eso hablamos del asesor coach, del contador como coach financiero, del contador como asesor coach, o sea que están unidas las dos cosas. En este aspecto es muy interesante ver cuál es la génesis del coaching financiero. Y en este sentido le vamos a comentar en principio que no vamos a tratar ninguna tendencia en particular. Para nosotros todas las vertientes del coaching conducen a armar un herramental y una disciplina propia que es el coaching financiero. Empezamos fundamentalmente por lo que denominamos el modelo CREA. El modelo CREA. Bueno, básicamente el modelo CREA, o sus 3 letras, tiene el sentido de crear en nosotros mismos como asesores financieros y en el cliente conciencia, responsabilidad y una actitud positiva. Ya lo vamos a ver rápidamente en detalle. Este modelo CREA viene de una vertiente del coaching anglosajona llamada coaching transpersonal, en donde fundamentalmente sus grandes creadores son David Henry, Tim Galway y John Whitmore. Luego pasamos a otra tendencia del coaching que también va a confluir en esta idea de coaching financiero, que es, y también generado en promedio de los años 70 en Estados Unidos, que es la programación neurolingüística. Esto fundamentalmente, los padres de esto son las dos personas que tenemos allí arriba, es decir, John Grinder y Richard Butler, que son uno psicólogo y otro lingüista muy importante, pero básicamente acá lo que nosotros estamos incorporando en el coaching financiero es la programación en el sentido de decir cuál es la secuencia con la cual generamos nuestras acciones para cumplir con nuestros objetivos financieros. En segundo lugar, desde el punto de vista de la mente, es decir, cómo usamos la mente, cómo ejercitamos la mente, cómo practicamos, ¿no es cierto?, en qué nos influye la mente en nuestras inversiones financieras. Y luego, finalmente, lingüísticamente, en qué nos influye el lenguaje en nuestra relación con el cliente como asesores de inversión. Pasamos al otro modelo que viene de otra tendencia, que es el coaching ontológico. Ahí donde fundamentalmente lo tenemos a Fernando Flores, Esteban Echeverría. Muchos han conocido a Fernando Flores, fue ministro de Economía de Allende. Yo tuve oportunidad de tomar un café con él ya cuando estaba en Estados Unidos, y Esteban Echeverría, que evidentemente es el padre de lo que es la ontología del lenguaje. Y ahí fundamentalmente lo que nos interesa mucho es trabajar con el modelo OSAR. OSAR tiene esa cosa de decir, bueno, esto es osadía, es arriesgarme, pero fundamentalmente esto se llama por los elementos que integran este modelo, que es la observación, los sistemas, las acciones y los resultados. Y luego, finalmente, el modelo sistémico. ¿Por qué? Porque
como asesores de inversión y como inversores estamos inmersos en el sistema. Nuestra familia es un sistema, nuestro estudio es un sistema, la empresa donde estamos es un sistema, la industria es un sistema, el país es un sistema, el mundo es un sistema. Es una constelación de sistemas y normalmente interrelacionados. Ahora, todo esto confluye en lo que vamos a denominar el modelo conversacional. Y esto es un poco la pregunta que yo les hacía recién a los contadores. ¿Qué hacemos durante todo el tiempo como contadores con nuestros clientes? Conversar, básicamente. Entonces acá es muy importante tener en cuenta qué tipo de conversaciones tenemos con nuestros clientes. ¿Son conversaciones de juicios personales? ¿Son conversaciones de coordinación de acciones? ¿Cómo usamos el lenguaje? ¿Cómo nuestro cliente usa el lenguaje? Es decir, cómo usamos los actos lingüísticos en nuestra relación con el cliente. Y todo esto conduce al coaching financiero. Ahora vamos a ver básicamente el modelo CREA y el modelo OSAR, pero antes quiero preguntarles, ¿están escuchando bien? ¿Están ahí? Sí, hay varios que están ahí, están escuchando bien. Están anotando sus preguntas. Estamos hablando un poco rápido porque queremos dejar un espacio para que ustedes pregunten, porque ustedes son los protagonistas fundamentales. Sí, está perfecto. Entonces, cuando hablamos del modelo CREA, con esto decíamos que como asesor de inversiones, tenemos que crear en nosotros mismos y en nuestros clientes tres cosas fundamentales: conciencia, responsabilidad y actitud positiva. Esto es muy importante, esto viene de David Henry. David Henry es un atleta que gana las Olimpiadas de 1968 en México. Entonces, él luego se pregunta, bueno, ¿qué hace un campeón olímpico? Y se encontró, al realizar una encuesta con aproximadamente 60 campeones olímpicos de todo el mundo, provenientes de más de 20 disciplinas deportivas, se encuentra con que hay muchas diferencias de todo tipo, de razas corporales, de culturas, etcétera, de países, etcétera, pero hay tres cosas en común: conciencia, responsabilidad y una actitud positiva. Nosotros trasladamos esa experiencia al mundo de las inversiones y demostramos también que los inversores exitosos tienen estas tres grandes cualidades: conciencia, responsabilidad y una actitud positiva, ¿no es cierto?, frente a la vida. Y esto es muy importante. El tema de la actitud tiene que ver con la generación de nuestras emociones y con el manejo de los estados de ánimo. Sobre todo en Argentina. Argentina es un país que viene de enormes crisis en los últimos años. Quienes están dentro de mi generación, seguramente acá habrá algunos, y habrá muchos que están dentro de la generación de Emiliosi. En la generación de Emiliosi conoce algunas por historia. Las que están dentro de mi generación las hemos vivido todas. Vivimos la del 74, vivimos la del 82, vivimos la del 89, la del 96, la del 2001, etcétera, etcétera. Y todas estas crisis han dejado traumas enormes, ¿no es cierto?, en Argentina, que hace que sea uno de los países latinoamericanos con menor cultura inversora. Pero esto también es un piso, porque acá esto también nos dice todo lo que tenemos para crecer en este tema. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de conciencia, estamos hablando fundamentalmente de generar input de alta calidad y en cantidad. Y esto, básicamente, lo que hace es mejorar el desempeño como asesores de inversión y como inversores. Mejorar la curva de aprendizaje y, fundamentalmente, algo importante, realizar con placer nuestra gestión de asesorar al cliente y nuestra gestión también de invertir como inversor. Y cuando hablamos de responsabilidad, lo hacemos en el sentido de tomar decisiones, permitirle al cliente que tome las decisiones, llevarlo al cliente a que tome las decisiones, porque el tomar decisiones crea control personal. Y esto tiene una implicancia enorme, ¿no es cierto?, en el potencial, en la autoestima, en la automotivación. Es clave para el desarrollo tanto como asesor de inversión como creando esto en el inversor. Y el otro punto que decíamos es el tema de los estados de ánimo. Esto es clave, fundamental. Muchas veces hay dos grandes temas para ver acá. Normalmente tenemos tendencias a no aceptar la factibilidad y a no aceptar las posibilidades. Cuando no aceptamos la facticidad, es decir, aquello que pasó, cuando no aceptamos la crisis del 2001 y todo lo que nos pasó en 2001,
nos lleva fundamentalmente a un estado anímico de resentimiento, de bronca, de ofuscación. Entonces es muy importante analizar esto si realmente está en nosotros como gestores de inversión, como asesor de inversión, y si está esto en el cliente. Y si no aceptamos las posibilidades, nos lleva a la resignación. Ambos estados anímicos, resentimiento o resignación, nos llevan a la paralización, al miedo, a no ejercer nuestro cuidado en las finanzas personales. Y en definitiva, lo que tenemos que hacer como asesores de inversión es acompañar a nuestro cliente que transite el proceso de ir del resentimiento a la aceptación y de la resignación a la ambición. Entonces, esto es clave para el mejoramiento de las inversiones. Pasemos entonces a ver rápidamente el modelo OSAR, que es el modelo ontológico por antonomasia, donde acá lo que importa son los resultados. Por eso empezamos a analizar el tema por los resultados financieros. Pero los resultados financieros son producidos por las acciones. Hay condicionantes de la acción humana y esas acciones las toma la persona y dentro de cada persona hay un observador que ve el mundo y actúa en efecto. Entonces, el observador ve el mundo, tiene emociones, percibe cosas, actúa y genera resultados. Muchas veces, cuando analizamos los resultados, como todo buen observador, como asesor financiero, trabajando en equipo con el cliente, este es un concepto muy importante, hay que trabajar en equipo con el cliente. Tenemos que, cuando decíamos recién que la estrategia pasiva no nos gustaba como nombre, porque esa idea de pasiva nos da la idea de no compromiso, y lo que tenemos que buscar es un cliente altamente comprometido. Entonces, cuando nosotros vemos los resultados y hay aceptación por parte del cliente y por parte nuestra, cuando yo también no pasa nada. Pero cuando realmente no nos gustan los resultados, entramos por el lado de la acción. Entonces, muchas veces, mejorando las finanzas personales, por ejemplo, aconsejando como contador mejorar las finanzas personales, mejorar la carpeta impositiva, hacer ahorros, etcétera, etcétera, mejoramos los resultados financieros. ¿Eso puede ocurrir? A veces no. Eso lo llamamos aprendizaje de primer orden. Pero muchas veces eso no es suficiente. Y tenemos que capacitar al cliente porque es importante que el cliente conozca la inversión. Es muy importante que el estudio capacite a su cliente. Que las pymes sepan que tienen, ¿no es cierto?, fondos comunes de inversión T+1 y no dejar sus fondos durante una semana en la cuenta corriente. Digo esto como un ejemplo muy simple y muy sencillo. Capacitar al cliente, esto significa mejorar la superficie del observador. Entonces ahí estamos en un aprendizaje de segundo orden. Pero muchas veces hacemos todo esto y no mejoran los resultados. Entonces seguramente es que hay algo en el núcleo profundo del observador. Seamos nosotros mismos como asesores financieros o en el inversor. Puede estar presente este resentimiento de días anteriores, resignación, miedo, y ahí es donde tenemos también que trabajar. Y eso es un campo humanístico interesantísimo para trabajar, y ahí llegamos al núcleo duro, y eso se llama aprendizaje transformacional. Eso es lo que los griegos llamaban la metanoia. Ahora bien, pasemos entonces a ver en definitiva el proceso final del asesor de inversiones. Entonces, el asesor de inversiones trabaja con dos grandes elementos. El contador trabaja con dos grandes momentos en la vida del cliente y en su propia vida. La situación financiera actual y la situación financiera futura. Partimos de la situación financiera futura, es decir, partimos de definir los objetivos de inversión, porque partimos de la certidumbre del futuro y venimos a la incertidumbre del presente. Fijamos objetivos parciales. A veces obtener pequeños objetivos estimula para seguir el camino y obtener los grandes objetivos. ¿Y esto qué significa? Explorar el presente y diseñar el futuro. Y muchas veces hay que sentarse con el cliente, si es un individuo, ver sus finanzas personales, tratarlo como un emprendedor que tiene un activo, que tiene un pasivo, que tiene ingreso, que tiene egreso, que tiene un cash flow. ¿Cuál es ver un poco cuáles son sus costos, cuáles son sus gastos, cómo podemos mejorar eso, cómo podemos mejorar las posibilidades de ahorro? Y esto es muy importante porque hoy en el mundo que vivimos una etapa bisagra, una etapa que los sociólogos hoy más importantes en el mundo como Simon Bauman, Richard Sinnett, de la London School of Economics, hablan de la modernidad líquida. Estamos muy solos frente a las crisis.
Entonces es muy importante generar el colchón financiero. Eso es muy importante para los clientes que son gerentes, que son empresarios, porque tener un colchón financiero no solamente es cuidar la familia, es también cuidar nuestra carrera. Y eso es muy importante. Tenemos que tener un colchón financiero y tenemos que lograr e ir caminando hacia la autonomía financiera. Eso es absolutamente posible lograrlo. Cerrando este proceso, ¿qué hacemos entonces? Este ciclo es permanente para trabajar con el cliente. No es una cosa fija, es una dinámica permanente. Y esto es lo que yo hablo fundamentalmente en la etapa conversacional con el cliente. Generamos acciones, generamos compromisos, generamos confianzas, hacemos seguimientos, buscamos los valores dentro del objetivo. Es muy importante saber cuál es el valor dentro del objetivo para poder cumplirlo, para poder llevarme adelante, es decir, todo el peso de ir avanzando en pos del objetivo. Bueno, con esto damos un pantallazo y yo tengo una pregunta, ya me ubico un poco nuevamente en mi rol de contador y le pregunto a Enrique Emiliosi, bueno, que es mi contador, es economista, es docente, bueno, ¿qué puedo hacer, Emiliosi, como contador en mi estudio para poder avanzar en esta línea, para poder generar un área de inversiones dentro del estudio que me permita crecer, que me permita fidelizar a mis clientes, que me permita realmente llegar a mis clientes integralmente, ¿no? Es decir, yo hago sus impuestos, sus estados contables, auditoría, verifico cómo viene funcionando el control interno, pero no estoy en este tema bien de las finanzas. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder asesorar integralmente tanto a mis clientes individuales como a mis clientes? Bueno, ahí vos hablaste de algo que creo que tenemos todos, incluso el contador en su formación, lo digo por experiencia propia. Yo soy economista, contador y después me especialicé en finanzas, en mercado de capitales, en maestrías y posgrado. Con lo cual, en ese sentido, vos hablaste algo de falta de cultura inversora, falta de complemento, ¿sí? Cultura inversora en los argentinos en sí, falta de complemento del contador en materia de inversiones. Ahí lo primero que te digo es, si voy a desarrollar algo en mi estudio y asesorar, bueno, lo primero que voy a hacer es capacitarme, ¿sí? Y acá, bueno, nosotros lo que hicimos fue crear una diplomatura en asesoramiento financiero, ¿sí? Acá en la Universidad Blas Pascal, conjuntamente con Aldo, fundamentalmente miran desde la mirada del asesor en inversiones, ¿sí? Desde la mirada del contador hacia inversiones, ¿sí? En la cual es una diplomatura que va a constar de 8 meses, son 8 módulos, en los cuales vamos a tener un módulo que es un módulo económico. Yo recién estuve describiendo un poco la economía muy sintéticamente en 3 o 4 pasos o 3 o 4 tips. Un módulo económico porque nos parece darle el marco económico del contexto es fundamental, ¿sí? Entender la economía y lo que está sucediendo actualmente. Ese es un marco económico, pero también le queremos dar otro marco económico que es el marco legal, el marco de la nueva ley del mercado de capitales, el marco del lavado del dinero, el terrorismo que hay hoy en el lavado de dinero, en todo lo que es el mercado de capitales. Con lo cual, otro módulo va a ser de ese marco regulatorio y de la ley del mercado de capitales. ¿Para qué? Para después pasar por 3 módulos viendo específicamente los activos financieros, un módulo de renta fija, un módulo de renta variable y un módulo de derivados financieros. Renta fija, todos los instrumentos donde yo conozco su flujo futuro de cobro, con lo cual ahí vamos a ver todos los instrumentos de renta fija. Renta variable son todos los instrumentos que yo no conozco su flujo futuro de cobro, y ahí lo que vamos a ver incluso son 2 herramientas fundamentales, que vos muy bien las mencionaste al comienzo, que era análisis fundamental y análisis técnico. Son 2 herramientas que nos van a ayudar a elegir los activos financieros. Para después seguir con los instrumentos derivados. Los instrumentos derivados dependen de estos instrumentos, tanto de fija como de variable. Ahí vemos los futuros de dólar, los futuros de tasa, ahí vemos las opciones en acciones y demás. Luego de todo eso, yo tengo el marco económico, tengo el marco
jurídico, digamos, y después conozco todos los activos financieros, bueno, vamos a un módulo de administración de cartera de inversión, ¿sí? Un módulo de cartera de administración de inversión. No solo eso, sino que en este módulo, y a lo largo, digamos, de toda la diplomatura, nos va a acompañar un simulador real, en tiempo real, con la bolsa en vivo, en el cual uno lo que va a hacer es, nosotros le vamos a dar 100.000 pesos, virtuales obviamente, y uno va a comenzar a tradear esos 100.000 pesos en debate, en acciones, en bonos, en ETF, bueno, en un montón de cosas para ponerlo en práctica, más que nada. Esto que cierra esa cartera de inversión, cierra con un módulo de lo que estamos viendo ahora, el asesoramiento o el asesor en materia de inversiones, agregándole esta mirada del coach financiero, ¿sí? Y también algo que ustedes conocen muy bien como contadores, es un tema impositivo, porque inversiones y los instrumentos financieros también tienen el tema impositivo y la presión tributaria que hay en Argentina es muy grande, con lo cual también creo que amerita ver el tema impositivo en materia de inversión, ¿sí? Todo esto lo damos en la diplomatura de asesoramiento financiero que se está lanzando ahora la semana que viene. Los invito a participar y a hacerla, digamos. Lo que hicimos con Aldo fue crear un grupo de docentes de la actualidad, digamos. Ahí van a ver los profesores. Se hubieran metido en la práctica del mercado. Exactamente. ¿No? En cada módulo van a tener un profesional de ese módulo y que está metido en la práctica hoy en día. ¿Sí? Sí, esto es un poco el lema de la Universidad Blas Pascal. Saber y saber hacer. Exactamente, saber y saber hacer. En administración de cartera van a tener un portfolio manager que está actualmente manejando fondos y demás. En lo que es la parte legal, personas de auditoría y que se encuentran reportando a directores de importantes empresas de esa índole, ¿no? Y de esa parte. Bueno, y así, de importante, eso lo van a ver los profesionales y lo van a ver en la currícula de cada profesional. Después los invito a que vean en la página de internet de la Universidad Blas Pascal la diplomatura en asesoramiento financiero, donde van a ver todo el cronograma y los profesores que la vamos a estar dictando, ¿no? Bien, bueno, les comento que nosotros estamos saliendo de acá del edificio espléndido que tiene VP en Santa Fe y Rodríguez Peña, un edificio muy lindo. Y realmente quiero decirle que ha sido un placer trabajar con el equipo de VP, un equipo multidisciplinario. Hemos trabajado mucho armando esto en los últimos, te diría, 9 meses. Es un proceso de gestación largo. Y realmente ha sido un placer y nos parece que realmente estamos haciendo algo en una universidad de excelencia. Y esta diplomatura en asesoramiento financiero hay muchos cursos, hay muchos que incluso son muy elitistas, solamente para 10 o 15 personas. Es, yo te diría, la única diplomatura, el único curso, ¿no?, que tiene este espaldarazo, digamos, académico de una universidad como la Universidad Blas Pascal, que realmente considero una de las universidades de primera línea en Argentina, ¿no? Acá hay una pregunta que me hace Brian, a ver si leí mal. Sí, Brian, si vamos a dar un curso específico de análisis técnico. La realidad es que la diplomatura va a tener análisis técnico internamente y va a cumplir una función como de core, de centro, de columna vertebral. Y después a lo largo del año vamos a ir haciendo cursos específicos de análisis técnico, de análisis fundamental, de impuestos en materia de inversiones, de coaching financiero. O sea, la idea es ir ramificando incluso con diferentes cursos a lo largo de la cursada. Obviamente al ser cursos durarán un mes y medio, dependiendo la complejidad, digamos, de la materia que se va a tratar. Pero sí, vamos a estar brindando distintos tipos de cursos también, o incluso lo que nos propusimos con Aldo es ir haciendo habitualmente esta especie de conference, ¿no? En la cual, o webinarios, como lo denomina la Universidad Blas Pascal, de actualidad. Incluso hablemos de mercado, hablemos de una cartera modelo, hablemos de una problemática del asesor, ¿sí? Como para darle dinamismo
y que todos vayamos aprendiendo un poco más e interiorizándonos un poco más sobre el tema. Bien, yo quiero hablar también de un concepto vinculando esto que decía Enrique, de horizontalidad. Es decir, acá no hay profesores que están acá arriba no, somos todo un equipo de trabajo. Y vamos a trabajar durante estos 8 meses muy activamente y muy interactivamente. Y como directores nos vamos a ocupar de que todo el equipo, durante este tiempo que dure la carrera, a través del chat, a través de una lista de WhatsApp, a través de todos los instrumentos que tenemos previstos tecnológicos por la Universidad Blas Pascal, que tiene una tecnología de primera generación, vamos a tratar de estar las 24 horas del día trabajando. Es decir, vamos a estar las 24 horas del día esperando que ustedes nos pregunten. Y allí donde estemos y tengamos casa, por ejemplo, como en Buenos Aires, como en Córdoba, a Emilio sí le gusta viajar mucho, él viaja habitualmente por todo el país. Cuando estemos en el interior y estemos visitando la casa de UEP, seguramente vamos a estar teniendo una conversación con el equipo que nos sigue en cada uno de esos lugares para charlar, para recibir críticas, para profundizar, para recibir preguntas, para ver qué más podemos hacer. Es decir, el objetivo realmente es trabajar muy en equipo, ¿no? Es decir, avanzando con este tema que es no solamente saber, sino saber hacer. Esto es muy importante. Al cual, bueno, yo ahí también veo que están dejando todos los correos de mail por cualquier consulta y demás. Llegué a alcanzar a escribirle el mail de aldolozano@impelsa.com.ar. Se pueden comunicar con Aldo también. Ahora les escribo el mío también por cualquier consulta o algo en particular que haya quedado alguna duda. Y si no, bueno, las puertas están abiertas de la universidad, ¿no? Para lo que sea. Bien, algo importante que quería comentarles es parte de los miembros de este equipo docente trabajó mucho en